Bueno, aquí tienen lo que recién veíamos, el tema de la degradación. Esta empresa, cuando trató de imponer a nivel gubernamental, ¿no?, la utilización de este material, donó para las distintas plazas de la ciudad de Buenos Aires estos contenedores de papeles al exterior. Y como ustedes ven, prácticamente a los pocos meses ya había cambiado el color, se había decolorado por la radiación UV, la superficie ya no era impermeable, entró humedad, se degradó y cuando le caía algún cigarrillo encendido, se prendió fuego directamente. Entonces terminaron retirándolos. Una pena, pero bueno, es a tener en cuenta. Lo mismo pasa con estas placas de fibra vegetal que vimos, que son excelente material, pero requieren también un recambio cada 10 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque el calor deteriora los aceites que forman parte de esta especie de alquitrán vegetal y lo deforma. Entonces, bueno, si no está bien puesto lo que nosotros llamamos la cabreada, la separación entre las maderas que sostienen el techo se deforma y como ustedes ven en este caso, que es de Ecovilia Gaia, también la superficie, al ser 100% natural, se cubre de algas, de hongos, de líquenes, entonces, bueno, hay que ir viendo esos pros y sus contras. Uno dice, bueno, no está mal renovar un techo cada 10 años. De hecho, si uno tiene un techo de paja o un techo, como dicen en Bolivia, un techo de guano, que es la hoja de la palma, hay que renovarlo cada 10 años. Pero cuando llega el momento de renovarlo, es como que uno siente resistencia. Uno preferiría algo que... Porque imagínense, hay que desmontar todo un techo. Uno hubiera preferido algo más duradero. Entonces hay que saber los pros y los contras, especialmente si o un cliente o una institución se le presenta un proyecto de este tipo, saber que va a haber que hacer un mantenimiento. Como vamos a ver después, también con el bambú pasa lo mismo. Bueno, la gran joyita ahora que está inundando el mercado de la construcción natural, nosotros tenemos incluso alumnos nuestros que se han dedicado a full a este tema, porque como es un tema novedoso, es muy bien visto por las universidades, en los proyectos, los laboratorios, viene dando muy buenos resultados y es los materiales aislantes a partir de micelios. Los micelios son como las raíces, por decir así, de los hongos, en este caso se ha usado champiñones, y estas prolongaciones que tienen abajo en realidad no son vegetales, es otro tipo de reino, pero esto es lo que sirve, por ejemplo, los micelios es lo que comunican las raíces de los árboles entre sí en un bosque. Entonces crecen muy rápidamente, en cuestión de semanas ya se tiene un panel como los que ustedes ven abajo, se puede manejar de muchas formas, se puede moldear, va en progreso la utilización como reemplazo del poliestireno expandido, así que tiene posibilidades muy interesantes de desarrollo, no tiene residuos tóxicos, no produce toxicidad al ambiente, ni siquiera cuando se prende fuego porque es de baja ignición, es decir, necesita mucha temperatura para poder encender un fuego. Así que, bueno, esto es lo que la joyita de la corona que estamos teniendo dentro de la bioconstrucción. Y por supuesto tenemos los materiales naturales, esta nobleza que nos ha regalado la naturaleza. Piensen ustedes lo que es la planta de lino. El lino es alimento, el lino es medicina, el lino es tejido y el lino es protección para las construcciones. Entonces, aunque no es de origen autóctono de América, sino que viene de Asia, pero y hasta en Egipto había, eh, el lino hay que cultivarlo porque sirve para un montón de cosas. Entonces, especialmente para proteger las maderas. Y por supuesto, la cera de abeja también, ¿no? En mi casa, por ejemplo, todos los muebles están hechos de madera natural y están tratados con una mezcla de cera de abeja, aceite de lino, o de linaza, como lo llaman en su país, y esencia de trementina, que hace las veces de diluyente y de secante, ¿sí? Todo eso, por supuesto, se trabaja a baño María,
porque la trementina es muy combustible, entonces es de origen natural, es esencia de pino, pero bueno, hay que trabajarla en ambientes abiertos también, porque produce benceno, que a los pocos días se va, pero bueno, hay que tener esas precauciones. Y la cera de abeja además tiene antibióticos naturales, por lo tanto protege muchísimo la madera. Piensen ustedes que es uno de los materiales claves de los violines Stradivarius, que han durado siglos, ¿sí? Los mismos los muebles japoneses, los muebles laqueados, primero tienen un componente de cera de abeja y después viene el laqueado. Así que estos son materiales indispensables para el mantenimiento de la madera, incluso como vamos a ver después, del barro también. Y del bambú, por supuesto. Aceite de linaza de distintos tipos. Este que les muestro es crudo, es decir, tiene color. Cuando está refinado es blanco, que es el que se usa, por ejemplo, para la pintura artística al óleo. Y está el tema de los materiales locales, adaptarse a la región donde uno está, ver cuál es el material que más abunda, ver cuál es la construcción vernácula, cómo han aprovechado eso y volver a incorporarlo a nuestras construcciones. En este caso es una de las islas flotantes de los Urus, que las pudimos visitar antes de que empezara el boom turístico y de alguna manera se degradaron un poco, pero bueno, ellos trabajan evidentemente con junco y con totora. Entonces las islas mismas están hechas de junco flotantes, ellos comen las raíces del junco y las casas están hechas con estos paneles de junco también. En el caso de Italia, construcciones que se supone que vienen de la Edad Media, pero yo calculo que de mucho más atrás también. Los trulli están hechos con unas lajas de esquisto, como esta, por ejemplo, que es una piedra que habitualmente en la naturaleza se fractura en planos que afloran sobre la superficie, ni siquiera hay que hacer minería porque se sacan directamente con este espesor, es otro regalo de la naturaleza, y están puestos sin argamasa, entonces las paredes están hechas así con piedra caliza, y después los techos están hechos con el sistema de falsa bóveda, y directamente apoyadas las lajas hasta formar estos bellísimos conos que cuenta la leyenda que se desmontaban porque cuando pasaban a cobrar los impuestos se cobraba como ahora nosotros por metro cuadrado cubierto, entonces desmontaban los techos y parecía que no había construcciones. En el caso de Valdivia, Chile es un lugar de producción de minerales, especialmente de metales, de cobre y de zinc especialmente. Entonces esto es toda una fachada revestida en zinc del siglo XIX. Miren qué belleza, ¿no? Cerca de allí, en Valparaíso, mismo en Chile, hay todo un barrio construido con maderas de robles sacadas de los toneles que se usaban tanto para importar como para exportar. Entonces, todo esto es madera de roble, pero sacada de los mismos recipientes, por decir así. Es una reutilización. En este caso, es también en Chile, en Curarrehue, un centro intercultural de interpretación, donde se han aprovechado lo que les decía la vez pasada, los árboles del bosque natural que quedan secos, que se han secado naturalmente, o por inundaciones que terminaron ahogando las raíces, o por incendios, y bueno, de esa manera se han podido aprovechar de la mejor manera posible. Fíjense qué original el tema de utilizar los troncos rollizos cortados para formar estas especies de tejas, ¿no? Está también la construcción con paja, que es una construcción muy interesante. En este caso, bueno, se usan fardos de paja. Este es Gustavo Ramírez, el director de la Ecovilla Gaia de Argentina. Entonces, bueno, tenemos una construcción de fardos de paja con revoque o revoco, como le digan ustedes, de barro y techo vivo también. Entonces tenemos paja arriba y paja adentro, de alguna manera. Y Gustavo dejó esa ventanita para que uno pueda ver que esa casa no es 100% tierra, sino que está hecha a partir de fardos de paja. Entonces, para los países que tienen producción ganadera, este es un curso que hicimos con Stefano Soldati, que se considera la mejor autoridad del mundo en construcción con paja, con fardos de paja, balas de paja, depende del país como se lo diga, ¿no?
la organización de él tiene una página web que se llama laoa.org, y bueno, es muy interesante, como les decía, en los países que tienen producción ganadera, porque estos paneles, estos, por decir así, paralelepípedos de paja, directamente se montan, se atan estos fardos, y luego se le da una terminación exterior, pero la construcción es muy, muy rápida. De hecho, aquí en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, tuvimos una familia de origen suizo, ellos, pero como estaban ya experimentando con la construcción con paja, construían casas señoriales, cascos de estancias, es decir, las casas principales de los latifundios, los hacían con paja y le daban una terminación exterior impresionante. Construían en 3 meses, como les digo, una casa señorial, estilo colonial, y uno no se daba cuenta que estaba hecho con fardos de paja. La paja ideal es la de trigo o la de cebada. En el caso de Argentina, bueno, no se conseguía, conseguíamos nada más que de alfalfa, que no sirve para este tipo de construcciones, pero bueno, se pudo hacer el taller, se consiguió de cebada. Y Stefano desarrolló estos sistemas de paneles que son prefabricados, es decir, ya vienen como si fueran de una cadena de producción de estos paneles estándares, son cajas de madera donde adentro están los faros de paja y directamente se montan en la construcción una vez que está hecho el diseño, y después se le da la terminación externa. Habitualmente es un revoco a partir del barro con no más de un 5% de cemento y un estucado. Los italianos son especialistas en el estucado. Y bueno, el tema que nos contaba Stefano, que el problema nosotros lo encontramos también en otros sistemas constructivos, de todo lo que es bioconstrucción, sistema de construcción tradicional, vernácula, autoconstrucción, es que es muy difícil respetar los planos. Entonces, habitualmente todas las alcaldías, los municipios exigen la presentación de planos municipales, y después va el inspector a verificar que las medidas sean las correctas, que se haya respetado el plano. Y muchas veces no sucede, no se puede, por la naturaleza de estos materiales, no se puede respetar a rajatablas el plano. En el caso de los fardos de paja, cuando se los comprime, porque una vez que están montados, se los tensa, y al tensarlo baja mucho la altura. Entonces es muy difícil calcular exactamente la altura. En cambio, con este sistema ya están pretensados, por decir así, y puestos en estos paneles. Entonces se soluciona ese problema de la aprobación municipal como para utilizarlos en un casco urbano. Por supuesto, si se utilizan en medio del campo, el inspector no aparece. Después hablábamos de las ventajas de la reutilización frente al reciclaje. Entonces, fíjense, aquí también es en la costa argentina, han aprovechado un vagón de tren de madera, que eran hermosos, y se ha utilizado como casa directamente, haciéndole algunas correcciones, pero bueno, después vamos a ver, cuando hablemos en la parte geobiológica, de que dentro de la reutilización hay que tener cuidado con esta moda de reutilizar los contenedores de los buques, ¿no? Los contenedores de acero. Pero en este caso eran vagones antiguos de madera. Lo que sí está el problema del transporte, es decir, las grúas que se utilizan para transportar estos elementos que son pesados. A veces a uno se le ocurre, bueno, un barco que ya no se utiliza más, qué bueno para hacer una construcción, utilizarlo como casa. O en algunos casos aviones que están en desguace, y bueno, uno va nosotros lo llamamos chatarrita, los lugares donde la disposición final de estos grandes artefactos, y uno dice, qué bueno como casa. Y lo que es muy caro es el transporte, es la grúa que lo lleva hasta el lugar. A veces hay incluso que hay que cortar el tránsito para que puedan pasar estos camiones, ¿no? Bueno, en este caso es una reutilización. Unos amigos míos construyeron en la casa, perdón, en la costa, esta casa, y la base de la casa está sobre un médano de arena, y está montada la mitad de la casa en profundidad como para crear una especie de subsuelo.
y esto que ven ustedes, esas maderas oscuras de la base, son durmientes, lo que nosotros llamamos durmientes, son los travesaños de las vías de tren, que en Argentina son muy caros en realidad, pero lo consiguieron en un buen remate, porque eran de madera dura, de una madera excelente, de quebracho, una madera que ya no se consigue más en Argentina y que está bajo protección. Igual se sigue utilizando para la leña, no hay reposición del quebracho, el quebracho es una de las maderas más duras del mundo, y en la renovación de las vías del tren fueron cambiando los durmientes de quebracho, estos transversales de las vías del tren, por cemento, por vigas de cemento. En este caso, bueno, se aprovechó esos durmientes y se creó todo un muro de contención hecho con ese material. Luego tenemos el tratamiento del siding, que decíamos que era un material de fibrocemento a partir de celulosa, y también distintos materiales naturales, maderas que no son atacables por insectos, y las que lo son con un tratamiento primero de aceite de lino, y luego una terminación de barnices naturales. Acá tenemos un detalle del siding, de este fibrocemento, estas placas de fibrocemento que imitan la madera, incluso tienen beta, y cuando se les da un tratamiento como un barniz, quedan prácticamente muy parecidas a la madera. Y son más baratas. Este es el otro material que vimos, el cemento alveolar que se hace en autoclave, que aquí se conoce con una marca comercial, Retac, que también permite hacer la construcción muy rápido, pero como les decía, tiene que estar bien sellado, que no esté en contacto el material con el aire interior, porque desprende polvillo de sales de aluminio. Después está la incorporación de otros materiales dentro de las construcciones tradicionales. A la izquierda, una casa hecha con el sistema COB de barro, que vamos a ver hoy de qué se trata, en el cual se han incluido troncos que sobraban, pedazos de tronco, pedazos de piedra, botellas, lo que se encuentre. Y a la derecha visitamos una escuela industrial en Cochabamba, en Bolivia, y estaban experimentando con unas columnas hechas con una mezcla de yeso y cal, es decir, un estuco, y esos pedacitos que ustedes ven aquí es marlo del maíz, del choclo, nosotros decimos del choclo del maíz, pasado por una máquina y molido e incorporado en ese material. Habitualmente ese material o se lo tira a las gallinas o a los chanchos o se tira al compost, pero en este caso se incorporó como material constructivo con muy buenos resultados. Y es una interesante actividad de investigación para los alumnos. Lo que sí no estamos de acuerdo es con este sistema constructivo y lo lamento si alguno de ustedes lo ha hecho o piensa hacerlo. Es decir, es una construcción, en este caso por suerte parece que es una construcción de barro en el cual se ha incorporado en los muros botellas de plástico, rellenas con arena o con tierra, ¿sí? En otros casos más graves, en vez del barro se usa cemento, así que tenemos varios elementos. Pero no era que teníamos que eliminar el plástico del circuito comercial, o sea, hemos visto incluso campañas para reunir estas botellas para poder terminar la construcción. Eso significa que estamos fomentando que la gente consuma todavía más plástico. Entonces, estamos incorporando el plástico en las construcciones, tenemos señales de alerta cada rato del problema, de los miles de problemas que trae el plástico. Entre otros, dijimos que si está en contacto con el aire interior, vamos a tener una producción extra de compuestos orgánicos volátiles, que son los gases, por decir así, que emiten los productos que se han utilizado para darle al plástico flexibilidad y durabilidad. En este caso, con el correr de los años, más de a uno de ustedes le habrá pasado que tiene una botellita de PET, ¿sí? Y por alguna razón quedó dando vueltas por ahí y después de 1 o 2 años se empieza a romper, se empieza a astillar como si fuera cáscara de huevo. Bueno, justamente es porque perdió todos los compuestos orgánicos volátiles y se empieza a fracturar. Así que estas casas además son peligrosas, porque con el tiempo puede llegar a romperse el plástico de estas botellas y empezar a haber pérdidas. Van a ver primero que cae la arena de adentro de las botellas,
y después que se puede venir abajo directamente un muro. Entonces, ¿cuál es la alternativa si uno ya tiene hecho una construcción de este tipo? Bueno, revestir bien las paredes. Fíjense que acá incluso le pusieron una malla metálica por las dudas, con lo cual en geobiología vamos a ver que no es tan bueno crear una jaula de Faraday en una casa a través de una malla metálica. Y otra es poner material, por ejemplo, barro, poner en abundancia sobre el plástico de tal manera que no tenga ninguna posibilidad de salir ni entrar el material de estas botellas. Otro sistema con el cual no estamos de acuerdo es el super adobe. ¿Sí? Creo que el desarrollo fue en Oriente, me parece, que se usan bolsas de plástico rellenas de tierra o de arena. ¿Sí? Entonces, es un excelente sistema, lo premió la NASA para construcción en la Luna o en Marte. Bueno, genial, allá que lo lleven. Pero estamos, una vez más, estamos utilizando envases comerciales, en este caso, que hay que comprar. Hay que comprar el material de plástico. Entonces los fabricantes de plástico aplauden porque seguimos consumiendo plástico para hacer cosas que teóricamente tendrían que ser naturales. Tenemos los mismos problemas que el caso anterior, esto se va a degradar con el tiempo, es peligroso. Distinto sería si uno tuviera otros materiales como pueden ser naturales. No sé si ustedes saben que en las excavaciones arqueológicas de la costa peruana se ha encontrado que se usaba un sistema antisísmico llamado Shikra, que eran bolsas de fibras vegetales rellenas de cascotes puestos en las bases de las grandes pirámides para absorber los movimientos sísmicos. Entonces, y fíjense, ¿cuánto pasaron? 3.000 años y todavía están impecables. Entonces, bueno, si me ponen una bolsa vegetal, aunque sea una bolsa de costal de harina, ¿no? de las de algodón, material excelente, ahora lamentablemente han sido reemplazadas por las de plástico, pero un material excelente y que tenía muchísimos usos. Entonces, ahí sí le daríamos la aprobación. Y si no, y si ya tienen un lugar que esté hecho con este sistema, por favor, revístanlo bien, que no entre en contacto ni con el aire interior ni con el aire exterior y, por supuesto, mucho menos que le dé el sol. Y aquí tenemos otro sistema constructivo, el sistema Airship o nave tierra, que se difundió a partir de un arquitecto estadounidense. Y en este caso también es en Argentina, en una zona costera que se llama Mar Chiquita, y están usando neumáticos viejos. Entonces, que los usen para el jardín con elementos decorativos, hasta se pueden usar en el cimiento de las construcciones, pero en este caso este es el invernadero. Y en la fase final, estos neumáticos quedaron al descubierto, es decir, entran en contacto con el aire, se van a degradar. De hecho, en un invernadero hay una serie de procesos físicos y químicos que van a acelerar ese proceso. Si ustedes ven un neumático antiguo, van a ver que la goma está deteriorada, de hecho hay estudios hechos sobre la calidad del aire de quienes viven a los costados de las carreteras, porque la degradación de las cubiertas de los autos que pasan produce más contaminación que los gases de combustión. Entonces, esto nosotros tampoco lo aprobamos. Si se usa para cimientos, ningún problema. Si queda enterrado, no tenemos ningún problema. Pero si está en contacto con el aire interior, no. Si ya está puesto, por supuesto, nosotros tenemos soluciones desde la A hasta la Z. Si ya está puesto, bueno, buscaremos algún material de revestimiento que aísle por completo el material. Bueno, aquí tiene una lista de algunos de estos materiales, yo lo estoy subiendo a Classroom para que ustedes dispongan. Y si no, bueno, aquí tienen, después vamos a ver Vivir en Casas Sanas de nuestro maestro Mariano Bueno, el gran libro de la Casa Sana también, La Casa Ecológica de Mauricio Corrado es excelente. Hay otro de Alavi, La Casa Antialérgica es difícil de conseguir. Raúl de la Rosa también es de nuestra institución madre. Plantas amigas de interior, ya se los mencioné. Patología de los materiales de construcción es muy interesante también. Hogar Dulce Biohogar es de una compañera de Chile, excelente. Y Hogar Sin Química es parecido al que les publiqué el de Hogar Sin Tóxicos. Voy a dejar de compartir esto.
Si tienen alguna pregunta antes de seguir, ahora vamos a seguir con barro y bambú, o sea, empezamos a ver los sistemas constructivos. ¿Está todo bien? ¿Vamos bien? Continuamos entonces. Están viendo bien la presentación, ¿no? Perfecto. Empezamos a ver barro y bambú, que son dos de los materiales preferidos en bioconstrucción. Bueno, primero vamos a la clasificación, que es muy difícil encontrar textos donde nos expliquen un poquito cada uno de los sistemas. Primero está el adobe. El adobe es una construcción tradicional de hace miles de años, desarrollado simultáneamente en varios puntos del planeta. Básicamente es barro secado al sol. Es decir, el barro en bloques, habitualmente se utilizan moldes y se seca al sol. Hay ejemplos de construcciones de hace miles de años hechas con adobe. De hecho, Egipto en sus primeras dinastías, la mayor parte de sus construcciones eran de adobe, en China también, en América también. Caral, una de las ciudades más antiguas de América, sus construcciones principales estaban hechas en adobe. Entonces son estos bloques como si fueran de ladrillo, pero es ladrillo crudo, ¿sí? Y el tamaño y la composición depende del lugar. Habitualmente se aprovecha lo que hay en el sitio. Lo que sí, siempre todo esto está sujeto a experimentación porque no es lo mismo el suelo de un punto del planeta que el otro. Entonces siempre hay que evaluar que cuando se seca no se agriete, que cuando uno lo manipule no quede con mala forma. Bueno, todo eso hay que ver. El siguiente sistema es el tapial o tierra apisonada, tapissé en francés, que básicamente es un encofrado y tierra que se apisona, ya sea con un pisón, puede ser actualmente con un pisón eléctrico, un pisón neumático, con un peso también, con un rodillo, o directamente con las piernas, es decir, alguien caminando por el encofrado. En el caso, por ejemplo, de las tolas de Ecuador, tienen habitualmente una base de cangagua, que es un material natural también de origen volcánico, y mezclado con arcilla, y después viene la tierra apisonada, pero sin el encofrado, es decir, la tierra apisonada seguramente iban miles de personas a pisotear allí arriba para darle la compactación necesaria. Es un material muy interesante porque también al no tener que secarse, porque tiene un grado muy bajo de humedad, se construye rápidamente. El COB es un sistema que el humano lo ha copiado de los pájaros y de muchos animales, que es directamente construir con barro. Poner el barro, directamente se usan las manos, se hace un amasado y se van poniendo, se puede hacer en chorizo, con la mano uno puede hacer unos chorizos, y habitualmente tienen un porcentaje determinado de paja para darle estructura, para que no se nos venga abajo, y se va armando como en el caso, nosotros tenemos un ave nacional en Argentina que se llama hornero, que él construye como si fuera unos hornos, por eso se llama hornero, unos hornos de barro, una semiesfera, unas cúpulas geodésicas así, con barro nada más, que es impresionante verlo trabajar. Y es un material muy, muy resistente. También se le llama casa de un solo muro. ¿Por qué? Porque se va trabajando, en este caso sí está bastante húmedo el material, entonces se va consolidando a medida que va secando, va constituyendo una sola masa y a su vez se va contactando con el suelo. Entonces, si bien por razones, de acuerdo a donde se construye, se puede utilizar una capa aisladora, ahí sí se puede usar plástico o un cartón alquitranado, para justamente, muchas veces eso lo exigen las reglamentaciones municipales, para aislar de la humedad del suelo. El tipo constructivo siguiente es el BTC, que el otro día me preguntaban, que es el bloque de tierra comprimida, ¿no? Entonces, habitualmente se utilizan unas máquinas hidráulicas
muy interesantes, son más bien conocidas como Simba RAM. Y estas máquinas tienen una palanca, después lo vamos a ver, con el cual se aprieta el bloque y se comprime, puede ser la tierra también con un bajo grado de humedad, y se saca el bloque y se seca en pocos días y se puede usar directamente. Aquí también todo depende de la composición del suelo. Inclusive al BTC se le puede agregar un poco de cemento, que es el ítem que vemos más abajo, el suelo cemento. El suelo cemento es tierra con un porcentaje de cemento. Como decíamos la clase pasada, lo ideal para que se considere bioconstrucción es no superar el 10%. O sea, con un 5% estamos bien. Un 10% ahí ya estamos en el límite. Más no, si no ya pasamos a otra composición. El suelo cemento se ha utilizado incluso como pavimento. Al comienzo del trazado de las carreteras de Argentina, casi todas eran de suelo cemento. Sí, Gloria, escucho tu pregunta. Comentaba la vez pasada de los tijolos, ¿no? Que se está usando mucho el bloquecito este con forma de legos. ¿Tú crees que eso sí son resistentes? Porque ellos están construidos como lo que tú dices ahora, 90% de tierra y 10% de cemento, y con poca humedad y comprimidos en estas hidráulicas. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Son muy resistentes realmente? Sí, sí, puede ser. Igualmente, Gloria, te agradecería si me envías o lo subes al sitio de Classroom para ver cómo lo están haciendo. O sea, no Ya, estoy al perfecto. tanto del sistema que están usando Voy ustedes, a del tamaño buscar. de la flor. Voy a buscar los videos de estos porque tienen las máquinas de estas en Brasil. Yo estoy muy interesada en hacer ese tipo de construcción, por eso es que me interesa. Entonces ya la están usando en Brasil, en muchos países. Las máquinas las venden también en Colombia, me parece, justamente para los tijolos, que son buenísimos, 90% de tierra, 10 de cemento, y se les arma con la forma de los legos, que ya no necesitan ni siquiera con una pega especial, ni siquiera poner cemento ni nada de esto. Yo voy a conseguir Perfecto, los porque videos, eso los debe hacer incluso antisísmicos, por porque si son supuesto, por articulados supuesto. tienen un movimiento. Por supuesto, y claro que también usan este hierro, ¿no? En Sí. las cruzados, etcétera. Pero Ahora, realmente casi toda la construcción la construyen rapidísimo con esto. Lo que yo quería saber, ¿qué opinabas tú? ¿Qué opinión te merece de este bloque, no? De no, estamos tierra. bien, hasta un 10% estamos bien. Esto es fijo, incluso la vez pasada hablábamos de las encimeras, de las mesadas o mesones en las cocinas. Entonces van a ver que ahora viene una serie de materiales sintéticos y curiosamente hay unos que son 90% de resina plástica y 10% de cuarzo. Esos Ya, para nosotros no van. Pero hay otros que son 90% de cuarzo y 10% de resina. Esos sí van, ¿sí? O perfecto. sea, es un tema de proporciones también. Claro, pero bueno, eso de ya cosas sintéticas no nos va. Pero voy a buscar los videos y los voy a subir, ¿ya? Por favor, Porque los por tengo favor. yo por acá. Ok, Me interesa gracias. mucho el tema. Gracias, muy gentil. Y el último sistema, seguramente hay otros, ¿no? Pero es de los más vernáculos que encontramos en toda Latinoamérica, ¿no? Lo que llamamos quincha, torteado, en el caso de Argentina, bajareque en el caso de todo en la periferia caribeña y seguramente en Ecuador también le llaman bajareque, que se basa en una estructura de madera o de bambú o guadua con ramas, es decir, ir cerrando la trama con material vegetal cada vez más finito y luego barro proyectado, aunque sea con la mano, para formar estos tabiques livianos, ¿sí? Entonces, es muy interesante hacer, por ejemplo, una construcción de cob, es decir, de tierra maciza, de muros anchos, pero los tabiques internos hacerlos de bajareque. Incluso algunas universidades han desarrollado sistemas que se podrían incluso comercializar de paneles prefabricados de bajareque. Aquí tienen nuestro querido hornero argentino y su casa hecha con sistema de COP. Bueno, esto es Shibam. No sé si habrá quedado en pie porque esto está en Yemen. Como ustedes saben, los países árabes han bombardeado Yemen hasta destruirlo hasta sus raíces, ¿no? Pero esto se le llama la Chicago del desierto y tiene más de 1000 años de antigüedad. Es toda construcción de tapial
hasta más de 10 pisos de altura tiene cada uno de estos edificios. Se construyó a lo alto porque era en la época de los bereberes y de la Edad Media de ellos, y había que proteger de los ataques externos, entonces se hizo un muro, y como la población fue creciendo, lo único que les quedó es construir en vertical. Entonces construyeron estas magníficas construcciones que tienen 1000 años de antigüedad, piensen ustedes. Están encaladas justamente en la parte superior por el tema del calor del sol. Pero como les digo, no sé los bombardeos cómo han tratado a Shiva. Aquí tienen una vista más de cerca. Fíjense las construcciones, que son como las que hacían los incas, se van achicando para aminorar el peso hacia arriba, las ventanas también. Es una maravilla constructiva. Para los que dicen que el barro no sirve para construir en altura, se puede construir tranquilamente en altura. Y en zonas sísmicas, Yemen es zona sísmica. Bueno, esto es Cochabamba, Bolivia, también zona sísmica. Bueno, el adobe es espectacular cómo se está manejando. Aquí ha habido algún problema de aislación de la base, eso lo vamos a ir viendo. Es decir, toda construcción con tierra, decimos, tiene que tener buenas botas y buen sombrero, ¿sí? Es decir, la lluvia tiene que darle lo menos posible de impactar al bloque de adobe. Aunque esté tratado exteriormente, esté curado, lo que nosotros decimos esté curado, como decíamos la clase pasada, se puede curar con todo lo que sea mucílago, ¿sí? A ver, hablando mal y pronto, todo lo que parece un moco, entonces muchos usan el huevo batido, otros usan el ágave, el jugo de ágave. En el caso de Argentina, lo que más se usa para estabilizar el adobe, la pintura a la cal, incluso para trabajar con cerámica, es la hoja de tuna metida en unos barriles de agua y se deja unos días hasta que se empieza a pudrir. Entonces ahí se macera y suelta el mucílago, que es muy maloliente, pero es un excelente material, como si fuera una cola vinílica. Aquí tienen otro ejemplo, fíjense, prácticamente sin terminación externa, también esto es de las afueras de Cochabamba. En Bolivia, en Copacabana, bueno, ahí las normas, incluso aquí en Argentina también algunos pueblos que han sido declarados patrimonio, se exige la construcción con adobe. Es decir, no solo está permitida, sino que, por ejemplo, en Tafí del Valle, en Purmamarca, si uno va a hacer una construcción nueva, tiene que ser de adobe. Por supuesto, tiene que cumplir con las normas de sismicidad y de estabilidad, ¿no? Esto es en Ollantaytambo, en Perú, como ustedes ven también. Ahí también es norma construir con adobe. Fíjense, se ve una construcción sólida, buenos tamaños, bien adintelado. Arriba se ve que tiene un encadenado superior, lo cual la hace resistente a los sismos. Este es un caso muy interesante que estudiamos en Mendoza, en la provincia de Mendoza, en Argentina, sobre la cordillera. Es una zona de viñedos y las bodegas de hace más de 100 años se construían con adobe, ¿sí? Y lo interesante es que el adobe se ha utilizado como material de cierre. En este caso, por suerte, el propietario, que es cliente nuestro, él quiso que se viera el adobe, entonces le sacó toda la pintura a la cal que tenía, nosotros lo asesoramos en cuanto a las terminaciones, y ahí se encontró que no era todo adobe, sino que el adobe servía como muro de cierre, pero que había columnas hechas de ladrillo cocido. Entonces, eso es válido, es decir, para un sistema estructural resistente y a esta altura, ustedes piensen que esta construcción tiene más de 10 metros de altura, las columnas están hechas de ladrillo cocido. Este es el casco de ese mismo viñedo, que está hecho 100% en adobe, con piso calcáreo, que es un piso natural que se utilizaba antiguamente. El propietario también quiso rescatar todos los sistemas y todos los materiales de construcción natural, entonces, fíjense, no hay nada plástico aquí, se utilizó, nosotros encantadísimos que él quisiera hacer esa alternativa, ¿no?
los camastros hechos con cinchos de cuero. Entonces, y fíjense que tiene un look moderno. De hecho, no le falta ninguna comodidad a este lugar. Entonces, nosotros decimos que, ¿por qué venderle a la gente la rusticidad de la construcción natural? Si se puede hacer algo que satisfaga a todos los gustos. Es una cuestión de estilo, pero siempre se puede alcanzar lo que nosotros llamamos una solución de compromiso. Esto es un taller que hicimos también en Mendoza, un taller de tapial. Entonces aquí lo que se hace, se prueban distintas mezclas, distintas composiciones, y se les pone una manguera, es decir, un caño de agua, para ver qué tan resistentes son a la humedad, y se deja ahí durante días para ver el funcionamiento, ¿no? También se experimenta con distintos tipos de encofrado, y atrás lo vemos a Belanco, que es uno de los grandes bioconstructores que tenemos en Argentina, especialmente en la zona cordillerana de la Patagonia. Esto es una casa en las afueras de Riobamba, Ecuador, donde también la construcción típica ahí es de tapial, pero en este caso vemos que falló la capa aisladora, o falló el lugar donde está ubicada la casa, porque las construcciones de tierra tienen que cumplir ciertos requisitos de ubicación, porque, por ejemplo, si está sobre una pendiente y la escorrentada no está derivada, me va a erosionar la casa como pasó aquí, ¿no? Entonces, hablamos de materiales que son fácilmente erosionables por el agua. Entonces, bueno, una pena que no se hayan mantenido, porque quizás esta casa está abandonada y justamente lo que pasó es que no había ningún ocupante que fuera reparando estas cuestiones. Aquí tenemos lo que decíamos, la elección del lugar. Les leo un poquito lo que dice. Es muy importante elegir el lugar adecuado para construir la casa. De lo contrario, de nada sirven las demás recomendaciones. Por muy bien construida que esté una casa, si se edifica sobre un terreno inapropiado, tendrá muchos riesgos y amenazas. El lugar que elegimos para edificar la casa debe tener estas cualidades: terreno seco, duro y plano. Es mejor que el terreno esté ligeramente más elevado que el terreno que está a la par, lejos de sitios cenagosos donde pueda haber inundaciones o derrumbes. Sí, Sebastián, te escucho. Una pregunta, Claudio. ¿Cómo se hace la reparación tomando el ejemplo anterior? En este caso, nosotros acompañamos a Fundación Ecosur de Riobamba en construcciones que ellos estaban reparando. Desde el diseño, mejorar, se agregan contrafuertes, inclusive en las zonas que son sísmicas, y si se ve que hay un deterioro en el zócalo, en la base de la casa, ahí se aplica un revoco a un 10%. Ahí sí, si es zona húmeda, hay que aplicar al 10%, se hace una aislación hidrófuga. Entonces, bueno, ese es el tema. Primero se repara con el propio material. Tengan en cuenta esto, por favor, por favor. El barro solo se cura con barro. Es decir, si se le pone cemento, estamos mal. A lo sumo, lo que puede suceder, y eso me viene muy bien tu pregunta para hacer una aclaración, dentro de los plásticos, del número 7, ese que veíamos del triangulito de los plásticos, está incluida la silicona, ¿sí? Es uno de los materiales menos tóxicos dentro de los sintéticos. Y curiosamente, el polvo, especialmente de siliconado, se lleva bien con el barro. Entonces, incluso el arquitecto Minke, el famoso arquitecto alemán que va por toda Latinoamérica haciendo excelentes cursos de construcción con tierra, él utiliza la silicona, por ejemplo, para hacer bañeras. Entonces mezcla el barro con silicona y le queda un barro impermeable. Entonces también se pueden utilizar productos siliconados para aislar las bases de las casas cuando están construidas sobre zonas húmedas. Este es un ejemplo de las casas reparadas por Fundación Ecosur. Aquí ven clarito, ¿no? La capa de protectora de revoco aislante en la base. Y también los techos se han reparado. Fundación, ¿vieron cuando hablábamos del cemento, de la necesidad de minimizar la cantidad de cemento? Entonces, una de las alternativas era el cemento alveolar o el cemento celular, que lo que hace es alivianar el cemento. La otra posición es la opuesta.
es decir, minimizar la cantidad de cemento quitándole todo el aire. Entonces se pueden tener capas muy finitas de concreto, que es lo que hace Fundación Ecosur, ha desarrollado para, como salida laboral de las personas de bajos recursos, talleres para la construcción de placas y de tejas de microcemento. Eso se llama microcemento. Tienen unas máquinas que vibran y sacan del cemento todo aire, y por lo tanto se tiene un cemento muy sólido, muy firme, como si fuera un metal directamente. También lo hemos visto aplicar en Cuba, donde se tiene la tradición del ferrocemento. Aquí en Argentina se había utilizado mucho, especialmente en la construcción de barcos, de buques. Es decir, eran láminas muy finitas de cemento y era más económico que construirlos con hierro. Y el ferrocemento lo que sí tiene es una armadura de metal, pero no como el concreto o el hormigón armado, no un metal grueso, sino una malla metálica. Entonces, hemos visto piscinas enormes en Cuba hechos con un microcemento, o perdón, un ferrocemento de apenas 2 centímetros de espesor. Es impresionante. Entonces, bueno, no termina siendo 100% bioconstrucción, pero es una alternativa para minimizar los materiales. Es lo mismo que cuando uno le agrega al concreto armado elementos plásticos o algo por el estilo. No es bioconstrucción, pero bueno, estamos minimizando el impacto de utilizar mucho más cemento de lo que correspondería. Bueno, estas son distintas fases constructivas que seguimos en la construcción del auditorio de la Ecovilla Gaia en Navarro. Es una construcción de 2 niveles y medio, por decir así. Entonces, bueno, este es el sistema COP que decíamos. Fíjense, ya está juntada la paja. A este tipo de paja nosotros le decimos ichu, el nombre quichua. Es una paja que crece naturalmente en el campo. Entonces se ha juntado la paja para poder mezclarla con el barro y para hacer el techo, ¿sí? Entonces, bueno, se utilizan maderas rollizas, en este caso sacadas del propio lugar, porque ahí había un bosque de eucaliptus. Entonces se aprovechó para utilizar los troncos rollizos de eucaliptus. Fíjense que no están curados, no están de color verde como los que están procesados con CCA. Luego se hace un entramado de cañas y luego se recubre con las pajas, que en ese caso se recurre habitualmente. Los argentinos recurrimos a los uruguayos porque los uruguayos tienen mucha experiencia en la construcción de techos de paja. La construcción con COP se hace nivel por nivel, es una construcción orgánica y a medida que va creciendo, por decir así, se van instalando los vidrios, las aberturas. Es muy, muy lindo todo el proceso, que termina siendo un proceso comunitario. Y esta es la terminación, ¿no? Así quedó el auditorio. Tiene cosas de seguridad, de sentido común, porque, por ejemplo, arriba se hizo una chapa protectora, una lámina de metal protectora para que adentro, por supuesto, tiene estufas, tiene chimeneas, y por lo tanto a veces incluso pueden saltar chispas. Entonces, por eso en la parte superior se puso una protección de ese tipo. Y también en algunas construcciones de este tipo se ponen aspersores de agua, porque en caso de principio de incendio se moja la paja y si bien en general es autoextinguible, lo mejor es humedecerla. Lo mismo si hay incendios, son muy comunes en nuestro campo los incendios de pastizales. Entonces, a veces las chispas vuelan, incluso centenares de metros, y pueden caer en este techo y prenderlo fuego. Entonces, uno tiene un sistema de aspersores para poder mojar estos lugares. Es decir, se toman todas las precauciones necesarias, ¿no? Fíjense los troncos rollizos que sobresalen, que forman parte del suelo, el piso de la planta alta, y cómo se han reciclado o recuperado vidrios de gran tamaño y se han incluido dentro del barro de tal manera que son vidrios fijos, que no se pueden mover, ¿no? Y ya están puestos dentro del barro. Combinados con aberturas recuperadas, es decir, reutilizadas, que sí se pueden abrir. Este es otro lugar dentro de la ecovilla. Como ven, permite mucho la expresión. Aquí se ven los aspersores de agua, ¿sí?
Aquí ven cómo va creciendo una construcción de este tipo, cómo se ponen incluso como andamio los troncos rollizos y luego se cortan directamente con un serrucho y quedan dentro de la pared, no se los saca. Bueno, una gran crítica que han tenido en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica, especialmente fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando se empezaron los grandes planes de erradicación de la construcción con adobe, porque se acusaba a ese sistema constructivo de albergar la famosa vinchuca, ¿sí? La vinchuca, pobrecita, en realidad ella misma está enferma, tiene un parásito que se llama Trypanosoma crucis, que es el que produce el mal de Chagas Massa. Entonces, es una enfermedad grave que se desarrolla con el correr de los años, que afecta distintos órganos del cuerpo, especialmente el corazón. Entonces, si bien periódicamente se desarrollan vacunas contra el mal de Chagas, por intereses económicos no terminan de desarrollarse o difundirse al público. Entonces, mucha gente que vive en zonas rurales fallece del mal de Chagas por este pobre bichito que chupa sangre, es un insecto que vive especialmente de la sangre de los mamíferos, pero al chupar sangre, como expulsa también su propia saliva para que no se coagule la sangre, dentro de esa saliva va también el tripanosoma. Y también pasa a veces que uno se rasca, que quedaron las heces infectadas del insecto y uno se rasca la picadura y entra entonces al torrente sanguíneo humano. Ahora bien, lo que hay que ver es la etología de esta especie, ¿no? En realidad la vinchuca lo que busca para hacer nido es cualquier huequito que encuentre, así que no necesariamente es el adobe, sino que puede ser una casa construida con bloques de cemento, pero si permite en una zona donde endémica de esta enfermedad el alojamiento de la vinchuca, también puede tener ese problema. ¿Sí? Aquí tenemos, bueno, todo el proceso infeccioso y las provincias más afectadas de nuestro país. Cada vez se difunde más, incluso ahora ya está en el norte de México, sur de Estados Unidos. Confiamos que cuando los estadounidenses se enfermen de mal de Chagas, desarrollen ellos mismos la vacuna. Fíjense, a la izquierda vemos arriba los países de Latinoamérica que ya tienen la enfermedad. Y abajo a la izquierda vemos cómo se rocía con insecticidas muy fuertes, que para mí son peores que el mal de Chagas, pero bueno, es la solución que se tiene, y si no, la demolición de las casas de adobe para reemplazarlas por casas de material, con lo cual la gente termina viviendo mal en casas calientes en verano, frías en invierno, para nada amigables. Entonces, la solución para nosotros es que cuando se hace una construcción natural, especialmente de barro, en zonas endémicas del mal de Chagas, donde abundan las vinchucas, es directamente del lado interior, bien revocada la casa, que no haya ningún huequito, ni siquiera que se vea el techo de paja para que estos animales no tengan la posibilidad de invadir nuestro propio hábitat. Entonces, bueno, tener revoques o de estuco, a la cal o de barro estabilizado, pero que sean perfectamente lisos, que no permitan el crecimiento de estos animales. Y otra cosa que se puede tener es, igual que se usa para las cucarachas, vienen unas casitas parecidas a estas de cartón, donde el insecto entra y queda pegado, tiene un papel tipo pegamoscas. Entonces, sin poner insecticidas al ambiente, adentro se le pone un cebo que los atraiga, habitualmente son de hormonas. Piensan que van a pasar una buena noche y terminan pegados en el papel, pero eso permite, por un lado, minimizar la presencia del insecto dentro de la casa y por el otro lado, también poder llevarlo a algún instituto para que estudie si ese insecto estaba infectado con el tripanosoma. Entonces, bueno, esta es la casa que les presentamos la vez pasada, nada más que vista desde el lado de atrás. Es una casa de adobe que asesoramos nosotros, con base de piedra, en Tafí del Valle, Argentina. Se hizo todo un diseño bioclimático, el hueco el cilindro de las escaleras está hecho enteramente en piedra, de tal manera que
sirve como acumulador de calor. Después, cuando veamos la parte bioclimática, vamos a ver lo que son los materiales como acumuladores de masa térmica. El techo es de fibra vegetal, las aberturas son recuperadas, la terminación externa es de un revoque estabilizado a un 5% con cemento. Y bueno, las terminaciones son todas, a ver si tengo alguna foto. Arriba tiene, por ejemplo, un jacuzzi, tiene todas las comodidades. En el subsuelo tiene una bodega con un lugar para hacer el ritual de la Pachamama. Esto es durante la fase constructiva. Aquí estoy con bastante menos años de edad y mi socia y el propietario evaluando la construcción de la casa. Algunos de estos postes son de quebrachos sacados de otras casas que se demolieron, entonces se aprovecharon esos troncos. Otros son de un árbol que está distribuido en toda Latinoamérica, que es excelente, se llama aliso de río. El aliso de río fija justamente en la naturaleza cuando se desbarranca una colina que da sobre un río, habitualmente crecen espontáneamente estos árboles. Seguramente la semilla quedó latente hasta que encontró las circunstancias adecuadas de humedad y de aire. Y el aliso de río es una madera noble que, pese a ser resistente a los insectos, crece bastante rápido y incluso no se considera una especie protegida en el sentido que uno los puede talar o los puede sembrar, hacer una explotación comercial del aliso de río. Aquí el adobe, por las características que tenía del lugar, respetamos la construcción vernácula, que ya tiene experiencia. Siempre hay que asesorarse con la gente mayor del lugar que conoce la contextura de la tierra y por lo tanto sabe las características del suelo. Y, por ejemplo, son bloques de 30 por 30 por 10 de ancho. Así que la construcción se hizo bastante rápido también. Aquí los vemos de cerca. Aquí tenemos la etapa constructiva. Fíjense, esto que se ve arriba es lo que nosotros llamamos el torteado, y es la estructura del piso del segundo nivel de la casa. ¿Sí? Aquí el señor está haciendo un arco en adobe, y arriba viene el piso, en lugar de una losa de hormigón, un piso de torteado de una estructura primero de madera, de troncos, perdón, de vigas de madera y caña, y arriba barro. Las aberturas recuperadas. Esta es otra casa también en Tafí del Valle, donde se respetaron las formas orgánicas y se ensayó con distintos tipos de techo, ¿no? Techo vivo, por un lado, y por el otro lado el torteado típico de la zona, que es el barro puesto y estabilizado y apisonado en el propio techo. Y del otro lado se pusieron las tejas vegetales, las láminas vegetales. Este tipo de zócalo de piedra también es un acumulador de masa térmica. Entonces esta es una zona muy fría en invierno, donde hiela y cae un granizo finito que se llama garrotillo. Entonces, siempre que se pueda economizar energía, se hace a través de estos acumuladores de masa térmica. Y más al sur, en la Patagonia, tuvimos la oportunidad de visitar unos proyectos que habían en una zona de comunidades indígenas, comunidades rurales aisladas, un plan de construcción diseñado por un grupo de arquitectos conocidos nuestros, donde se diseñó una casa bioclimática respetando la distribución que habitualmente tenían los mapuches, que es la etnia de esta zona, y encontrando la forma bioclimática para minimizar el consumo de energía y la construcción aprovechando los materiales locales. Aquí vemos un ejemplo de una de las casas que está atrás, con sus paneles solares, sus colectores. En bioclimática vamos a ver después que tiene un muro trombe, por ejemplo, un aerogenerador, paneles fotovoltaicos, muy interesante. El pueblo se llama Cuyamen.
Y ahí la construcción se hizo con BTC. Atrás vemos una casa tradicional de la zona, hecha con ladrillos de adobe, con la tierra del lugar. Pero se encontró que usando la misma tierra, pero comprimiéndola a través de estos Simbarram, los aparatos se llaman Simbarram, son hidráulicos, se pone el barro en la caja y se baja la palanca a mano sin hacer mucha fuerza, y luego sale el bloque que se pone a secar, adquiría una consistencia muy superior a la del adobe tradicional. En algunos casos, cuando se vio que se desgranaba, se le aplicó un 5% de cemento, así que tendríamos un BTC hecho de suelo cemento. Y estas construcciones se hicieron con el sistema de Minca, es decir, algunos de los materiales, las máquinas, por ejemplo, el diseño y el asesoramiento lo proveía el gobierno provincial. La construcción se hacía por el sistema de Minca o Minga, en el cual todos los habitantes del pueblo ayudan a la construcción de una casa. Cuando se termina esa casa, el mismo propietario de esa casa se suma al grupo y todos ayudan a la construcción de la siguiente casa. Y a lo sumo, por tradición, de lo que se encarga el propietario es de darles de comer a los que trabajan en esta especie de voluntariado, porque es un poco el sistema que se usa actualmente en lo que es autoconstrucción. Y en este caso muy orgullosas están la madre y las dos hijas, porque mientras el esposo trabajaba en el municipio, ellas hacían los bloques de tierra comprimido con las máquinas de Simbarram. Y llegaron a hacer más de 1000 ladrillos por día. Así que eso quiere decir más de 300 cada una de ellas. No hace falta mucha fuerza, entonces fíjense, aquí están los bloques de BTC. La estructura sí, porque la exigía el gobierno, zona sísmica, una estructura de metal resistente, así que, bueno, contentísimas con su casa. Otro ejemplo que les mencioné, en la provincia de Catamarca, en el oeste de Argentina, construcción tradicional siempre de barro, en este caso adobe, y esto era una discoteca con un hotel, y sigue estando en pie. Pasó eso que les comenté de que hubo un cambio de propietarios. Los propietarios originales era el Colegio de Arquitectos de Santa María, una ciudad de allí. El Colegio de Arquitectos vendió esta propiedad y el que la compró la arregló con cemento y ahí se produjo el derrumbe de la cúpula. Después se restauró y quedó, como ustedes ven. La terminación está hecha con colorantes naturales del revoco de barro. En este caso se usaron ferrites. Los ferrites hay de todos los colores. Fíjense, este es el hotel, y como a medida que se van reparando, el color va cambiando, porque uno nunca puede conseguir exactamente el color cuando se trabaja con colorantes naturales. El ferrite son óxidos de hierro de distintos colores, y se van combinando con el barro, ¿no? Entonces, precioso, unas bóvedas impresionantes. Alojarse ahí es todo un lujo. Esto es una de las bóvedas internas de la discoteca, para que ustedes vean cómo se va cerrando. La bóveda sobre sí misma no tiene columnas. Acá se usa el arco de medio punto, es decir, es lo que hacían los romanos. El piso es de barro estabilizado con aceite de lino. Esta es la colección de nuestra queridísima Natacha Ugón, que va por toda Latinoamérica dando cursos de murales hechos en barro. Entonces ya tiene su propia colección de pigmentos que ha ido cosechando en los distintos viajes, para probar que se pueden alcanzar los colores prácticamente que uno quiera, tanto en ferrites naturales como en carbonato cálcico y otros minerales naturales que se pueden agregar tanto al revoque como a la pintura lacal. Se le dan estos tintes. Lo único que va a quedar en colores pasteles. Este es un mural de otra queridísima alumna nuestra también en estos cursos, Pacha Yampara Blanco, y también va por Bolivia, Perú, Argentina,
enseñando técnicas de murales, de revoque y de murales hechos con estos pigmentos en barro natural. Bueno, en Francia estas construcciones tienen apoyo estatal. Entonces esto es en Grenoble, Francia, y otro alumno del curso anterior nuestro está justamente, se dedica a turismo y está haciendo recorridos en el sur de Francia de lo que son las ecovillas en Europa. Entonces, en Grenoble están estas construcciones de tapial donde se ha dejado a la vista justamente para que se vea el sistema constructivo, que es la tierra apisonada, la tapicé. Aquí se ha usado como cierre, evidentemente, ¿no? Es decir, no es autoportante, sino que tiene una estructura probablemente de hormigón. Bueno, esto es uno de los tantos cursos que da nuestro querido Belanco en el sur, en la zona de Esquel, donde es impecable cómo trabaja. Él comenzó como maestro mayor de obra y luego se pasó a la construcción natural y tiene una forma de trabajar excelente. Aquí también tenemos la base de masa térmica de piedra inclinada a 45 grados. Aquí no nos olvidemos que es una latitud muy alta y por lo tanto el sol es muy bajo. Y se han completado las paredes con botellas, pero botellas de vidrio, ¿sí? No hay problema con las botellas de vidrio, de hecho quedan como vitrales, se pueden hacer diseños hermosísimos con botellas de vidrio de distintos colores. Esto es un complejo de cabañas en Ollantaytambo, en Perú, donde también se respetó la forma de construcción espiralada que tenían los pueblos originarios pre-incas de esa zona. Así que las construcciones también están hechas en parte en adobe, en parte en tierra apisonada. Y lo que sí se ha adoptado del sistema de construcción colonial es la teja de barro, que para nosotros es un material excelente porque permite respirar a la casa. Entonces, y requiere menos mantenimiento que un techo de paja o un techo de guano. Miren qué terminación, es un hotel de lujo directamente y está hecho de barro. Bueno, en Europa hay un sistema tradicional, constructivo. También aquí estuvimos en el Ecomuseo de Alsacia, viendo, se dedica enteramente, cada vez que una de estas casas que a veces tienen 300, 400 años, está a punto de demolerse, ellos se ofrecen a desmantelarla y llevarla al ecomuseo. Tienen varias hectáreas, es una antigua mina de carbón abandonada, y se traen a ese terreno y se vuelven a armar de tal manera que sirve como aprendizaje para las escuelas técnicas de la zona de los sistemas de constructivos antiguos. Esto es un sistema de paja trenzada y barro que lo que se hace es, en el piso se arman los muros de la casa con madera, ¿sí? Esa madera, se levantan esos tabiques, luego se ponen pequeñas varas de ramas de madera más finita y se trenza la paja alrededor y luego se lo recubre con barro. Incluso a medida que pasan los siglos, uno va en las ciudades tradicionales de Alsacia y se ve que la pared del muro sobresale de los parantes de madera, porque la madera sigue estando como estaba antes, pero el muro se ha ido engrosando cada vez que se renueva, le agregan una nueva capa de revoque y de pintura. Aquí se ve más de cerca el proceso. La madera muy, muy antigua, una base de piedra, la madera muy antigua, el entramado es parecido al bajareque, nada más que aquí la paja se trenza y se va poniendo a través del entramado de madera. Entonces es una especie de fusión de construcción con paja y construcción con tipo bajareque. La construcción parecida a esta de Europa, en Uruguay, la construcción tradicional de los guaraníes y de los charrúas es de fajina, le llaman fajina. Y el material no es paja, sino hoja de palma. Entonces es una estructura de madera con ramas y se trenza la hoja de palmera y después se le pone el barro.
Bueno, esto también en Mendoza, ya vimos parte cómo se prueba material de distintos sectores de la provincia. En Uruguay también tenemos a nuestra queridísima arquitecta Echevarne, para mí la mejor constructora, la mejor bioconstructora de Latinoamérica. Hace unas obras increíbles. Bueno, este es el sistema que ella utiliza para las paredes internas, para las divisiones internas, es el sistema de Bajareque. Se crea un doble entramado, en este caso lo hizo de madera, se puede hacer con cañas, y el barro tiene que proyectarse, se tiran, pero se tira con fuerza, de tal manera que la bola de barro que llega tiene que penetrar en la estructura que se montó. Esto hace la construcción muy divertida, especialmente si es comunitario con el sistema de Minca. Realmente se hace rápido y divertidísimo. Luego viene la capa de barro con paja para darle la terminación exterior. Entonces, esto que lo vemos rústico, cuando la casa empieza a crecer, esta es una casa de fardos de paja y adobe. Y las divisiones son de bajareque. Fíjense la prolijidad de estas casas. Y a su vez la armonía, fíjense todas redondeadas, es impresionante la calidad del trabajo de Rosario Echevarne. Y la paja que trabajan los uruguayos, aquí le llamamos quincho al sistema de techo uruguayo. Y cómo está cortada, con qué prolijidad, impresionante. Bueno, en Riobamba nos hemos encontrado con este muestrario de sistemas constructivos, ¿no? En una de las plazas principales, de repente se ve que el edificio de al lado no fue mantenido y quedaron a la vista todos los sistemas constructivos. Hay construcción con tapial, hay construcción con adobe, hay construcción con bajareque, hay construcción con ladrillo, hay construcción con bloque de cemento. Es un muestrario, yo creo que lo hicieron para enseñarnos las posibilidades que tiene el barro. Este es el piso de una de las casas de Stefano Soldati, de las casas de construcción con fardos de paja, con bala de paja, para que ustedes vean cómo es la terminación del piso de barro con aceite de lino. Es simplemente eso, ¿no? Entonces puede ser una terminación áspera si uno quiere, o la puede dejar bien brillante, bien pulido. Lleva su tiempo que seque, pero queda de una forma impresionante. Siempre es conveniente agregarle un poquito de aceite esencial de naranja, porque no le gustan los insectos, entonces de alguna manera protege el resto de la casa con ese aroma, ¿no? Pero de por sí el aceite de lino tiene un aroma hermoso, muy rico. Vamos a empezar con el tema de bambú. No sé si antes hay alguna pregunta por ahí dando vuelta. ¿No? Bueno. Seguimos con la utilización de cañas. Bambú es el guagua, es el género científico del material. El bambú está en todo el planeta. Hay desde las especies más pequeñas hasta los troncos más grandes, como el que tiene en Ecuador, de la guagua, o la tacuara en el caso de Argentina, que puede llegar a 20 centímetros de diámetro y un crecimiento de 50 centímetros por día. Los chinos incluso lo comen, ese alimento, así que es la gramínea universal, ¿no? Es decir, es de crecimiento rápido, de acuerdo a la especie se adapta a distintos tipos de suelo, es resistente, es renovable 100%, así que hay bambú para suelo más seco, hay bambú para suelo más húmedo. En Cuba hemos visto hasta 5 variedades de bambú que se pueden utilizar en construcción. Esto es en Cuba, justamente, un taller de construcción con bambú. Ellos también tienen una especie de guagua de gran porte, pero también tienen máquinas con las cuales cortan directamente el tallo del bambú y se hacen laminados. En este caso, puertas van tejidos, como si fueran construcciones con mimbre. A la izquierda ven también canastas para pesca de langostas, hechas con ese material.
Y a ellos les interesa mucho el sistema que utilizan los chinos del contrachapado de bambú. Es decir, justamente estas tiras que se cortan del bambú, se trenzan y luego se superponen unas con otras. No sé si ustedes han visto o han comprado, yo tengo una de hace más de 15 años, una tabla de cortar quesos, por ejemplo, de cortar fiambres, hecha con este bambú contrachapado puesto uno contra otro. Es impresionante la durabilidad y la resistencia que tiene. En el caso de este taller, estaban buscando la alternativa a la cola vinílica. No por una voluntad muy ecologista, sino simplemente porque Cuba tiene muy poca disponibilidad de materiales, especialmente con el bloqueo económico. Del extranjero no les llegan materiales, así que se tienen que arreglar con lo que tienen. Entonces, en este caso, estaban probando exitosamente. Este contrachapado se hace con estas prensas, que son unas prensas que, aparte de aplicar mucha presión, aplican temperatura. Pero entre lámina y lámina tiene que haber una cola, que habitualmente es una cola vinílica. Y en el caso de Cuba estaban probando con una cola tipo engrudo a partir del almidón de mandioca. Esto también es una construcción con bambú en México, en la zona de, de los mayas de autonomía zapatista, y es impresionante también el manejo que tienen del bambú. Y por supuesto, si hay un arquitecto que se destaca en la construcción con bambú en todo el planeta, es Simón Vélez de Colombia, que hace estas estructuras espectaculares que asombran al mundo. En Japón también y en China también, pero bueno, él tiene esta capacidad de entender el material y de darle diseño. Fíjense lo que es la estructura interna. Esto es un parque natural. Pero algo parecido a menor escala lo encontramos en Tulipe, en Ecuador, en el centro de interpretación de la zona de las piscinas de los Yumbos. También un trabajo muy bueno con bambú. Hay pisos de bambú. Aquí en Argentina ahora se ha difundido mucho la ropa interior de bambú, tanto para hombres como para mujeres, que es más suave que el algodón y respira más la piel que el algodón. Yo no sé si en Ecuador ya hay, pero se los recomiendo. Bueno, ahí mismo en Tulipe se ve el bosque natural de Guadua y hay un puente que cruza, para que ustedes vean la resistencia, hay un puente que cruza el río que está directamente hecho en Guadua. En Galápagos también vimos grandes construcciones que se estaban haciendo con Guadua. Así, no sabemos, nadie supo respondernos si venía de bosques de Galápagos mismos, es decir, seguramente no había bosques naturales, pero ahora puede haberlo, o si los trajeron del continente. Hemos visto algunos bosques de cañas o de bambú en Galápagos, pero no sabemos si llegan a este diámetro. En Guayaquil también, en el parque, hemos visto las construcciones tradicionales hechas con bambú. Fíjense, el piso es justamente la caña de bambú con machete, se la corta y se la abre directamente. Y eso se puede usar como material constructivo, ya sea para pisos o para techo. El que sabe hacerlo es impresionante, con qué facilidad lo hace. Después yo tuve la oportunidad de hacer un taller, seminario en Green Village, en Bali, que es uno de los lugares que se especializa en enseñar a nivel universitario, a nivel terciario, mejor dicho, el diseño y construcción con bambú. Entonces, ahí uno puede ver cosas asombrosas directamente. Hay mucho dinero, es decir, hay gente que ha invertido en estas casas para hacer casas de lujo directamente en Bali. Fíjense, este es el alojamiento de los estudiantes en el Green Village, enteramente hecho con
bambú. Esto es un prototipo de cabaña, incluso tiene otras fases experimentales, como por ejemplo los muros que están hechos con cañas abiertas y tiene una especie de cartón como si fueran los paneles japoneses, pero está hecho con la pulpa del banano. Bueno, en el taller también vimos la protección que ellos hacen, es decir, el tipo de guauda que tienen ellos, hay que perforarla con unos hierros, perforan porque los compartimentos internos de la caña son estancos. Entonces, como hay que curarla, porque es una zona tropical y por lo tanto hay muchos insectos que atacan al bambú, entonces se la cura con bórax, con sales de bórax disueltas en agua caliente. Entonces, para que penetre ese líquido, lo que se perfora con un hierro, se perforan los tabiques divisores y se lo meten en estas bateas. Y en estas bateas está unas, creo que 48 horas. Después les voy a pasar, porque yo hice un informe de todo esto para nuestra institución madre y se los voy a subir para que vean el porcentaje de bórax, la temperatura, creo que eran 34 grados, algo por el estilo, que había que poner para que penetrara bien en la fibra. Después se lo saca, se lo seca y se lo trabaja. Incluso ellos hacen baldosas para pisos. Acá tenemos las mujeres trabajando, montando, porque cuando se trabaja industrialmente el bambú, se produce un polvillo que hay que protegerse. Entonces, por eso están con barbijo y en este caso están haciendo pisos. Se ponen directamente las tablas de bambú en sentido transversal y con unos vástagos también de bambú, se las inserta en esos agujeros y se las martilla y queda todo bien compactado. Esta es la estructura interna del eje de una de estas casas señoriales, por decir así, de bambú, ¿no? Donde justamente el lujo del propietario es tener todo hecho en su mayor parte en bambú. Esta es la escalera central, porque se entra desde arriba, porque la casa está apoyada sobre un barranco. Esto que ven así con estas formas tan bellas es el corte longitudinal del bambú. Se ponen unas sierras y se cortan longitudinalmente y ahí se ve como si fuera una sección los compartimentos del bambú. Aquí tenemos un comedor donde se ve la experimentación con los distintos tipos de curvatura natural que resiste este tipo de bambú. Vemos también la tejuela, está cubierto de tejuela de bambú, donde nos decían que se dan cuenta cuando hay que renovarla, cuando cambia de color, es decir, cuando se pone grisácea, ahí es el momento de renovarla. Y aproximadamente hay que hacerlo, que se puede hacer por secciones directamente, cada 5 o 10 años, depende del clima de la isla al cual estén sujetos. Acá vemos bambú. Esta es una cortina hermosa hecha de bambú negro, que es el más caro de Bali, y el viento lo mueve y hace ruido como los llamadores, lo que llaman llamadores de ángeles. Bueno, es una cortina para protegerse del viento, pero hace ruido también. La instalación eléctrica va por dentro de los troncos de bambú. Esta es otra de las casas, fíjense el piso, fíjense las barandas, cómo están hechas, los techos. Los amoblamientos de cocina, todo lo que es equipamiento está hecho también en bambú. Los muros internos también. Este es el dormitorio. Lo que parece un banco en realidad es una bañera, se levanta la tapa y es una bañera hecha enteramente en bambú. Aquí se me ve reflejado en el espejo. Y por si quedaba poco, el sanitario, el water, el inodoro, como le llamen ustedes, hecho en bambú, incluso el portarrollos de papel higiénico también.
y se usó en las paredes el bambú negro, que es el más resistente a la humedad allá. Pero de todas maneras, como les decía la vez pasada, toda caña, cuando se pasa por fuego con un soplete, por ejemplo, tiene como unas especies de lacas naturales, de resinas naturales que afloran con la temperatura y van afuera. Entonces, tostando un poquito la caña, el bambú, la guagua, se puede obtener una protección extra. Ahora bien, en muchos países de Latinoamérica, los españoles nos introdujeron la caña de Castilla y la caña azucarera, que son cañas delgadas que no servirían directamente para el propósito constructivo. Bueno, resulta que mismo en España trataron de corregir ese error y incorporaron, a partir de los trabajos de Jonathan Wright, lo que ellos llaman la caña viva, que es estas mismas cañas hechas como lo usaban los romanos o en la Mesopotamia, allá por el Éufrates y el Tigris, que son estas cañas finas de río atadas. Entonces se hacen como si fueran sogas de cañas y se hacen estas hermosas construcciones. Así que no es excusa no tener un bambú de gran sección. Se pueden usar cañas de otro tipo. Por ejemplo, nosotros en la Patagonia tenemos una caña que se llama coligüe, que es muy finita. Bueno, se pueden hacer estos mismos procesos. Aquí vemos cómo se va cerrando la estructura con estos manojos, estos atados de cañas finas. Por supuesto, están atadas con sogas naturales hechas de cáñamo. Eso después se cubre con cañas y paja y luego se le pone barro, que es, en definitiva, otro sistema constructivo que algunos pájaros, especialmente en África, utilizan. El pájaro tejedor usa este sistema. Y ahí se cubren con barro. Aquí tenemos la... creo que tengo el de Minke, tengo el libro para subirlo. El segundo de Minke también lo tengo para subírselos. Y el de Barbara Jones también, porque no sé si estos enlaces siguen funcionando, porque uno repite el curso y no verifica si estos enlaces están. Les prometo verificarlo y lo voy subiendo. Quedan algunos minutos antes de pasar a la próxima presentación, si ustedes quieren hacer alguna pregunta de lo que vimos hasta hoy. El próximo tema es tratamiento de agua. No sé si no hay ninguna pregunta. Bueno, vamos a continuar entonces. Un momento, por favor. Recuerden que pueden interrumpirme cuando quieran, cualquier duda que tengan. Bueno, manejo ecológico del agua. El agua, en definitiva, es otro material constructivo más que utilizamos mucho. Pero bueno, no siempre se tiene en claro el exceso de explotación que hacemos del agua. Imagínense que a veces veo algunos documentales del National Geographic, de distintos canales del Discovery, etcétera, y dicen, nuestro planeta se tendría que llamar agua en vez de tierra. No, están equivocados. O sea, que la superficie sea de agua no significa que sea un planeta de agua. Tenemos una superficie que mayormente es de agua, pero es poquísima agua la que hay en el planeta, agua de todo tipo. Aquí está comparado con uno de los
satélites de Júpiter, Europa, y Europa sí, es casi toda agua. Entonces, fíjense, comparado con el volumen, Europa, que es mucho más chico que nuestro planeta, tiene más agua que nosotros, ¿sí? Porque tiene más profundidad en sus océanos. Están congelados. Pero bueno, en algún momento tendremos naves para ir a buscar agua allí. Fíjense lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Disponibilidad del agua del planeta. El 97% del agua del planeta es salada, es decir, no es bebible. Del 3% restante, solo 0,5% se encuentra disponible para el ser humano, ¿sí? Lo demás está inaccesible, de forma inaccesible. El 80% de este pequeño porcentaje es utilizado en industria y en agricultura, es decir, lo utilizamos para otros fines distintos que beber. Y solo el 50% se halla en represas y reservorios, es decir, mayormente se encuentran los acuíferos. Del agua dulce natural a que podemos beber, los lagos y los ríos tienen el 0,33% los lagos y el 0,004% los ríos. Nada. El 75% sí está en los casquetes polares, es agua dulce la que tenemos en los casquetes polares por una cuestión físico-química. Y en los acuíferos tenemos más del 20%. El acuífero es el agua subterránea. ¿Cómo derrochamos nosotros el agua? Bueno, esto es un problema acuciante en el mundo. Si nosotros tuviéramos una casa con canillas que gotean, podemos llegar a desperdiciar hasta 48 litros diarios de agua. Entonces, es importante empezar a revisar que no haya desperdicio del agua a través del goteo de las canillas, especialmente si uno tiene su propia perforación de agua o su propio, como vamos a ver, recuperación del agua de lluvia, por ejemplo. Con más razón tendríamos que valorar el agua. La pérdida en inodoros y cañerías está entre 300 a 700 litros de agua por día, o sea, de tirar el agua del váter. Los lavarropas, para cada carga, un lavado completo se lleva 200 litros de agua. Una ducha abierta, que uno la deja abierta a veces para que llegue a calentarse, que eso puede ser por un mal diseño de la instalación, gasta 20 litros de agua por minuto. Un consejo ecológico es bañarse de a 2, de a 3, de a 4. Es una forma de ahorrar agua. Al cepillarse por dientes, si la persona deja abierta la canilla de agua, puede llegar a gastar 8 litros de agua. La descarga del sanitario del Batecló, entre 20 y 25 litros de agua. Hay una forma ecológica, como vamos a ver, de minimizar eso. Lavar la vajilla dejando la canilla abierta para una familia tipo son 100 litros por lavado. 20 minutos que se está lavando los platos. El lavado de veredas, es decir, de las aceras y de los automóviles con mangueras, lleva cerca de 500 litros. Eso se puede minimizar a través de los sistemas de hidrolavado, que el agua se somete a presión y sale mezclada con el aire, entonces ahí se ahorra más agua. Así que bueno, tenemos un despilfarro de un recurso natural. Una forma es desde el diseño, ¿no? Hablamos de que esto trata de bioarquitectura, es decir, por lo tanto, desde el diseño, no necesariamente porque todos seamos arquitectos, sino porque uno puede proponer cosas para diseñar. Este es un ejemplo, un excelente diseño de hotel que se llama Alto Atacama, en el norte de Chile, una de las más secas del planeta, y este hotel lo hicieron con adobe, y en vez de hacer un jardín que esté regado todo el día, que consume un montón de agua, no, aprovecharon las especies del desierto, hicieron un jardín igual que los alrededores, ¿no? Con plantas que no requieren riego. Entonces, eso es lo fundamental de volver a un jardín natural que respete las especies autóctonas. Las especies autóctonas ya están acomodadas por evolución, ya están aclimatadas al régimen de lluvias que tiene cada región. Entonces, si uno quiere minimizar agua de riego y ahorrarse el esfuerzo de regar, tiene esta alternativa. La otra es el riego por goteo, pero en definitiva hay que estudiar un poco la zona.
me parece genial que alguien haya pensado en adaptarse, en adaptar la construcción a la zona y no al revés y hacer una construcción alpina, por ejemplo, en un país latinoamericano en una zona desértica. Aquí tenemos ejemplo de dos cosas. Uno, el riego por goteo, que por ejemplo puede ser útil si uno quiere tener un techo vivo, un techo verde. Y otra es un jardín que ha aprovechado las especies autóctonas o incluso algunos tipos de jardín, no sé si alguno de ustedes se dedica al paisajismo, el jardín inglés, por ejemplo, que se basa en hierbas. Entonces, habitualmente las hierbas que utiliza el jardín inglés no requieren gran cantidad de riego, aunque no sean autóctonas, pero por lo menos son plantas de fácil mantenimiento. O sea, el jardín inglés lo que busca es un aspecto más bien rústico. Bueno, se puede economizar agua, por ejemplo, se puede conseguir en las ferreterías, en cualquier lugar que venda materiales de construcción, estos adaptadores que se ponen en el grifo y que lo que hace son mezcladores de aire. Es decir, mediante un sistema que se regula, se va mezclando aire con el agua y por lo tanto tiene la misma eficiencia de lavado, la misma eficiencia en las duchas, pero viene mezclado con agua, con aire, perdón. Hasta más de un 50% puede estar mezclado con el aire. Es como si fuera una soda que limpia incluso mejor que el agua pura. Bueno, y después está el desperdicio del agua de lluvia, ¿no? Esto también, esta foto la saqué en Tulipe, y porque nos agarró una tormenta, es una zona muy húmeda y me dio pena que se desperdicie tanta agua. Era impresionante la cantidad de litros de agua que juntan los techos. Entonces se puede aprovechar tranquilamente. Fíjense, por ejemplo, aquí que tenemos un régimen en Buenos Aires de cerca de 800 milímetros de lluvia por año. Y visitamos la sede de Greenpeace, que es un galpón, un viejo depósito reciclado, recuperado, y ellos hicieron en el sistema de láminas metálicas del techo, el sistema de chapas del techo, que es un parabólico, el rejunte del agua de lluvia. Entonces hicieron un gigantesco reservorio que junta miles y miles de litros y dicen que cuando llueve no les rebalsa directamente. La cantidad de agua que juntan les rebalsa y lo tienen que mandar a las cloacas. Por ejemplo, también me dio mucha pena, que puede pasar en Galápagos también, no estoy al tanto, pero por lo menos en la isla de Pascua, que pertenece al gobierno de Chile, yo no sé si por razones políticas o qué, por el clima, en la isla llueve casi todos los días, por lo general al atardecer, y no juntan el agua de lluvia, ni tienen paneles fotovoltaicos. Entonces dependen completamente del continente. El agua potable se trae en botellas desde Chile, y la electricidad es por generadores que usan combustible, que usan fuel oil. Y les digo que puede ser por razones políticas, porque como la isla siempre está latente el tema de independizarse, ellos quieren pertenecer a la Polinesia más que a Chile, los nativos, ¿no? Entonces uno no sabe si esto no es una cuestión política de crear una dependencia de la isla del continente, cuando tranquilamente podría ser autosuficiente. Bueno, este es un esquema de cómo aprovechar el agua de lluvia en una vivienda, ¿no? Entonces, en primer lugar están las gotas de lluvia, número 1, que cae a las canaletas de recuperación del agua de lluvia. Lo ideal es que haya una sola canaleta consolidada para enviarlo al tanque de toma de agua de lluvia. De ahí del tanque, por supuesto, hay un nivel que sirve para el desborde, que vaya directamente a las cloacas, al sistema cloacal vigente, y por el otro lado hay una válvula, la número 3. ¿Para qué sirve esta válvula? Estaba leyendo un informe ahora de que
en todo el planeta, el agua de lluvia ya no es pura. ¿Sí? Este sistema de válvulas se hace porque por lo general lo que se entiende es que en zonas urbanas los 10 primeros minutos de lluvia, ese agua está contaminada. O sea, todo el smog que está flotando en el aire en las grandes ciudades, cuando llueve, cae y es lluvia ácida inclusive. Entonces, lo ideal es dejar pasar 10 minutos y después recién sí permitir que pase al reservorio. Pero si estas estadísticas nos están diciendo que están contaminadas todas las lluvias del planeta, no sirve por lo pronto, salvo que tenga un tratamiento de filtro para beberla. Ahí tienen también otro ejemplo también de aprovechamiento de los regalos que nos dan los volcanes. En Argentina usamos en el sur unos filtros que son de un material que se llama toba volcánica. Y fíjense, por ahí en Ecuador también tienen ese tipo de mineral, es como si fuera una piedra pómez, se hacen unos recipientes, se pone el agua y va goteando de abajo y va filtrando. También hay cerámicos, se pueden hacer de cerámica, en el caso cerca de Buenos Aires, en el Tigre, se utilizan filtros cerámicos. Bueno, volviendo al tema del agua de lluvia, lo ideal es usarlo para otros servicios que no sean beber, como puede ser regar, como puede ser el inodoro, el sanitario, el váter, el lavarropas, para lavar ropa, y otros usos extras como puede ser el lavado del vehículo. Esto tendría, el aprovechamiento del agua de lluvia tendría que ser ley en nuestros países y obligar, en Argentina está la ley, pero no se aplica, no se ha reglamentado, de que todos los edificios de propiedad horizontal, es decir, los grandes edificios de las ciudades, tengan su sistema de captación de agua de lluvia. Y bueno, por la crisis que han tenido ustedes en Ecuador, les hubiera sido de utilidad tener alguno de estos sistemas de almacenaje. Si bien el problema que tuvieron ustedes fue la sequía, bueno, pero tener la precaución de tener estos reservorios dentro de cada edificio. Bueno, hablábamos de los inodoros, del váter, de los sistemas de descarga cloacal. Y, por supuesto, hay distintos sistemas para ahorrar agua. Particularmente los más difundidos ahora son los de doble tecla. Una tecla es para líquidos y otra tecla es para sólidos. Entonces, eso permite discriminar el flujo de agua que uno va a poner. Habitualmente, los sanitarios tienen un exceso de uso de agua, es decir, no hace falta que eso uno lo puede regular la cantidad de agua que usa. Algunos lo que hacen es llenan botellas con agua, botellas cerradas, y las ponen en los tanques, en estos tanques que pueden estar embutidos en la pared o en el respaldo del sanitario. Entonces eso minimiza la cantidad de agua que se usa, porque están ocupando volumen la botella. En otros casos, para mí lo que me ha resultado práctico, vieron que tiene un flotador esto, que es el que cierra la válvula de entrada de agua. Bueno, yo lo que he hecho es torcer el flotador para que en vez de llenar el 100% el tanque de descarga, que llene hasta un 75%. Entonces, el flujo sirve igual para arrastrar lo que tenga que arrastrar y corta en un 75%. O sea, estoy ahorrando en cada descarga un 25%. Está la propuesta, especialmente de la gente que está con el tema de permacultura, del inodoro seco. Entonces, el inodoro seco no consume agua. Básicamente, si el sistema está bien desarrollado, se usan unas tazas, es decir, un sanitario, donde se separa por una cuestión geométrica, anatómica, la orina de las heces sólidas, ¿sí? Entonces, la orina va a unos tanques, que eso después sirve para riego. No sé si ustedes saben que la orina es un gran fertilizante, tiene mucho contenido en nitrógeno y en fósforo. Entonces, lo que se hace se diluye a un 10%, se diluye en agua a un 10%, y eso sirve para riego y fertilizante. Y los residuos sólidos pasan a un recipiente que habitualmente tiene lombrices. Son lombrices, por lo general las más eficientes son californianas,
y esas lombrices digieren todas las sustancias sólidas de nuestras heces y producen directamente abono. Entonces, pasado unos días, se retira ese recipiente y se vacía, y de acuerdo al clima es la cantidad de días que hay que sacar, y lo que se obtiene es una tierra negra prácticamente, abono fértil, un humus directamente. En definitiva, lo que pasó es que las heces humanas pasaron a convertirse en heces de las lombrices. Así que, bueno, y si se escapan las lombrices también sirven para purificar el suelo, porque van haciendo túneles que permiten la aireación. Esto requiere ventilación, lógicamente, y habitualmente después de cada deposición, al lado del sanitario, hay un balde con acerrín o con arena, y se va tirando para que no desprenda olores arriba de la deposición, y eso va a formar parte, si se usa acerrín, formar parte del compost, y si se usa arena va a formar parte de la tierra. Este es el sistema que también desarrolló Ecosur en la zona de Chambo. Acá está el desnivel de la fabricación de ladrillos cocidos que decíamos. Perdón. Y también trajo un sistema de inodoro seco para la gente del campo, es decir, la gente que está trabajando en el campo y necesita ir para no tener que ir ahí. Hay muchas mujeres trabajando en este lugar, así que se requiere cierto tipo de intimidad. Entonces, estos sistemas usan inodoro seco. Ahí vemos atrás. En este caso ni siquiera usan lombrices, es decir, tiene atrás una cámara de digestión aerobia, y está pintada de negra la tapa y la chimenea, de tal manera que el calor del sol calienta tanto la mezcla como el, la subida del aire por temperatura, y esto favorece el desarrollo de bacterias que se van comiendo directamente las heces, y no dejan nada prácticamente, queda todo convertido en tierra al poco tiempo. Lógicamente se usan unos cultivos de bacteria que muchas veces uno lo compra para los pozos ciegos. Es un polvo que se arroja al pozo ciego justamente para que se digiera todo. En la próxima clase vamos a ver el tema de los biodigestores. Bueno, los dejo aquí porque ya llegamos al horario. Igual, si alguien tiene alguna pregunta, estoy totalmente a disposición.